Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. Este día hablaremos sobre uno de los padecimientos en el que desafortunadamente nos hemos convertido en líder a nivel mundial. Y me refiero a la obesidad infantil. ¿Cuáles son los factores de riesgo, las complicaciones y qué tratamientos ayudarán a tu hijo en la lucha contra el sobrepeso? Discutiremos estos puntos de la mano de los expertos. Y para entrar en materia, te preparamos la siguiente información. ¿Sabías que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil? De acuerdo a la UNICEF, 4 de cada 5 preescolares consumen diariamente alimentos procesados con altos niveles de grasas trans y sal, así como bebidas azucaradas, mientras que apenas 1 de cada 3 come verduras. Además, a la baja calidad alimenticia debemos de sumar la escasa actividad física y otros factores que incrementan el riesgo de que tu hijo padezca sobrepeso. ¿Cuáles son estos factores? Te lo decimos en Médico H. Y para tratar este tema me acompañan la endocrinóloga pediatra Violeta Torres y nuestro pediatra de cabecera, el doctor Salvador Villalpando. Bienvenidos. Muchas gracias. Salvador, pues ahora sí que somos todo tuyos. No, bueno, pues es que ya tenemos algún tiempo en esta área y de verdad nos sorprendió mucho cuando empezamos hace 20 años a hablar de la obesidad infantil y una de las cosas que sí me queda muy claro es que ya estamos posicionados y que ya todo el mundo lo sabe. Ya cuando todo el mundo lo sabe, no nos dejan nada más tranquilos porque quiere decir que nos está faltando mucho por hacer y en 20 años hemos logrado bastante poco, ¿no? En México, como veíamos, 1 de cada 3 niños entre 5 y 11 años tiene sobrepeso y obesidad, igual que los mayores de 11 años. Y los niños pequeñitos está un poquito menos, 1 de cada 10, pero estamos en un rango de mucho riesgo. Entonces, qué bueno que tenemos hoy a Violeta acá, porque pues, los que nos dedicamos a la nutrición y la endocrinología, pues nos toca lidiar, encontrar los, 1, puntos de diagnóstico, 2, los factores de riesgo para modificar en la conducta de los niños, en las casas, en la alimentación, actividad física, etc. Eso quería yo, como que con eso arranquemos, Violeta. ¿Nos puedes decir qué es lo que ha pasado? ¿Por qué llevamos tanto tiempo hablando y dándonos cuenta y México seguimos estacionados? ¿Es un gen? ¿Son nuestros hábitos? ¿No podemos hacer nada al respecto? Ustedes, desde el punto de vista endocrinológico, ¿cómo lo ven? Es muy buena pregunta, porque el problema es una medusa. De verdad, es un monstruo de 1000 cabezas. Y ojalá hubiera solo una respuesta, pero no la hay. Es un problema de muchas bases. Así partimos de una predisposición genética. Desafortunadamente, la población mexicana así es. Tenemos cierta predisposición al desarrollo de algunas enfermedades relacionadas con la obesidad y el cambio drástico en nuestra alimentación de los últimos 20, 30 años ha favorecido que esa genética desfavorable se exprese. Entonces, la base genética no la podemos cambiar. Donde tendríamos que atacar duro es en los hábitos, pero es muy difícil. Estamos enfrentando un problema de muchas generaciones y los médicos no podemos. O sea, pareciera que es solo problema médico, pero no lo es. Es un problema en el que deben involucrarse todos los actores de la sociedad, las escuelas, los maestros. Van y vienen campañas, Salvador, Violeta, de primero, pues la lactancia materna, que después los alimentos procesados, que si tu plato debe tener frutas y verduras, y es un eslogan que desde que yo era niño estaba, come frutas y verduras. En las escuelas, haz ejercicio, los programas de educación física, durante cuántos sexenios hemos visto que intentan mover a los niños en las escuelas. ¿Qué otro factor identificas tú que pues, hemos dejado de hacer o la gente no hace caso? ¿Cómo está la cosa? Creo que una ventana de oportunidad que ahora se conoce y se conoce muy bien, como decía Salvador, hemos avanzado mucho en el estudio genético molecular. Hace 20 años que empezamos a identificar el problema, había muchas preguntas en el aire. No sabíamos qué era más importante, si la genética, si el ambiente, y qué de todo eso era lo más importante. ¿La alimentación o la actividad física? Ajá, exacto, como la eterna lucha de como menos o me muevo más. Hay preguntas que creo que nunca van a tener respuesta, además, pero una ventana enorme de oportunidad es el embarazo. Yo creo que vas a coincidir conmigo y se subestima, desafortunadamente. Y ahí sí se puede escribir una historia diferente. Una mamá que entra al embarazo con exceso de grasa, con sobrepeso, le va a transmitir esa predisposición genética, escuchen bien, a 3 generaciones abajo de ella. No es solo al hijo que va a tener,
es al nieto y al bisnieto. Son 3 generaciones abajo de esa mamá solo por haber entrado al embarazo con sobrepeso. Y si además durante el embarazo se alimenta mal, no hace ejercicio, gana mucho peso y esto deviene en un bebecito que pesa mucho, eso se va a expresar todavía más. Entonces, el embarazo es una enorme ventana de oportunidad y los primeros 1000 días desde que nace el bebé. Y es Mira, donde no. Si quieres leérnosla, Salvador, porque me imagino que son las típicas que te llegan siempre, una de WhatsApp. Esa es muy buena, la escuchamos cada rato, Violeta. Dice, desde bebé mi hija ha sido de buen diente y está algo llenita. ¿Debo limitarle la comida para que baje de peso? Es que eso es muy frecuente. Porque antes el bebé llenito decías, qué bien Qué lo estás bonito, haciendo, ¿no? mamá. Claro. Y es una cosa cultural, por eso les decía, es un problema que podemos hablar aquí 2 días y de muchas aristas, pero yo creo que un mensaje importante es, no es un problema médico, no lo es un problema social, cultural, educativo. Por eso es que es un monstruo de 1000 cabezas, tenemos que atacarlo desde muchos frentes y uno de esos es la educación, pero la educación de todos. Y esta pregunta es muy buena. No, la respuesta es nunca se limita el alimento a un niño porque está en crecimiento y el crecimiento requiere mucha cantidad de energía para que tenga lugar. Lo ideal es ofrecer un alimento de buena calidad y la famosa alimentación equilibrada, el plato del buen comer. Pero como sociedad, como cultura, tenemos un conocimiento muy pobre de esto. Sí, y ¿Nos explicas un poquito del plato ahorita que lo tenemos en pantalla, Salvador? Precioso. sí, esa es una de las cosas y que esto nos da más o menos la proporcionalidad del tamaño del plato, uno, y de cómo deben ocupar cada uno de los grupos de alimentos porciones. Por ejemplo, de los cereales ponemos que sea más o menos 1/3 parte del plato, de las frutas, verduras y cereales, otra 1/3 parte del plato, y de proteínas animal, vegetal, etcétera, va a ser más o menos 1/5 a 1/4 parte del plato, dependiendo de qué es lo que esté dentro del plato. Pero lo más importante es que es un plato, ¿no? No, y es eso, la cuestión de que sí estamos muy acostumbrados y las abuelitas les encanta, ¿no? Decir, Otro plato. vamos a repetir el plato y esta es una de las recomendaciones que hacemos para las familias. Si van a ser 4 personas a comer, cocina 4 raciones. ¿Por qué? Porque habitualmente si cocinas 5 o 6, las raciones extras habitualmente se las come el que tiene más hábito de comer más grandes las porciones. Y ese es el niño que tiene sobrepeso o obesidad. Cuando establecemos esta parte es súper importante. En los primeros 2 años de la vida, la forma en la que nos alimentamos en esos 2 primeros años de vida es la forma en la que reproducimos nuestra forma de alimentación el resto de la vida. Entonces, 1, alimentación, seno materno, tú lo mencionaste, Ari, los niños que toman leche materna siempre son más flaquitos y se ven más flaquitos. Y esto es bien interesante porque a las mamás y a las abuelitas y a los abuelitos no les encanta ver niños flaquitos y dicen, ya, quítale esa leche porque No tu nutre. niño ya no lo está nutriendo. Y sí lo está nutriendo y lo están nutriendo de una manera muy saludable para que se mantenga esbelto. Y esa es una de las cosas más importantes cuando están comiendo pocas raciones, poca cantidad de comida y los niños se mantienen delgados en estos primeros años de la vida. Así los queremos ver en el consultorio. Me voy a regresar al plato del buen comer porque algo que no contempla el plato del buen comer son las bebidas. Entonces la gente pierde de vista el abuso de azúcares simples en las bebidas porque no está, conceptualmente ni siquiera está. Entonces es una pregunta que me hacen mucho en el consultorio, ¿cuánto debe comer? Él lo explicó muy bien ahorita Salvador, pero más bien es qué debe beber. ¿Qué debe beber? Agua. Punto. Agua. Y me dicen, ¿agua dulce? Agua. No, el sabor del agua es lo que tienen que también aprender las familias y Agua. bueno, los pequeños desde estas etapas tan tempranas, a que el agua quita la sed, nos refresca, Hidrata. nos acompaña en los alimentos y es el sabor del agua simple la que estamos buscando. Y tenemos que movernos a otro tema, pero es claro que si tú le das a alguien una bebida endulzada, pues después muy difícilmente va a regresar a tomar el agua, ¿no? Es como, pues ya probó un niño de 2, 3 años una bebida azucarada, pues le va a gustar más que regresar a tomar el agua así. Sí, pero si tienes supuesto. una baja disponibilidad de las aguas azucaradas, que eso es lo que dice Viole, Por eso no y darte. tenemos agua, No, ¿qué debe beber? que no haya... Agua. Otra pregunta que me hacen mucho es,
¿cómo le hago para que mi hijo coma verduras? Porque no las come. Y yo lo primero que les pregunto a los papás, ¿tú comes verduras? El ejemplo, predicar con el ejemplo. ejemplo, se Bueno. aprende a comer. Es momento de que vamos a hablar también sobre las enfermedades relacionadas con la obesidad infantil. Vamos a ver la siguiente información y seguimos platicando, Viola. Sí. ¿Sabías que la obesidad infantil puede desencadenar numerosas enfermedades? Hablamos de diabetes tipo 2, hígado graso, colesterol alto, presión alta, problemas cardíacos, además de problemas respiratorios como asma y apnea obstructiva del sueño, entre otros. ¿Qué puedes hacer antes de que la salud de tu hijo se vea comprometida? Te damos los detalles en Médico H. Bueno, y si el panorama estaba sombrío con la pandemia, me imagino que se te empeoró o se nos empeoró a todos con los niños con obesidad y las enfermedades que conlleva, ¿no? Terriblemente, terriblemente. Cuando yo estudié medicina, hace ya algunos ayeres, era realmente algo anecdótico que alguien de menos de 40 años tuviera diabetes tipo 2. Era impensable. Había reportes de casos, eso daba lugar a reuniones ociosas entre científicos porque era algo realmente extraordinario. Y en 2 décadas este panorama epidemiológico cambió drásticamente. Entonces ahora en México aproximadamente el 40% de los casos en menores de 20 años son diabetes tipo 2. Y ni siquiera la conocemos, o sea, los expertos la estamos conociendo, es algo que va evolucionando porque es una enfermedad que hace 20 años no existía. Por ejemplo, ¿cuál es el rango de pacientes de menor edad con diabetes tipo 2? 4 años de edad. Desde 4 años de edad, ¿no? 4 años Eso, de edad. Y eso es súper interesante porque antes le llamábamos a la diabetes tipo 1 insulino dependiente. Y ahora estos chicos con diabetes tipo 2 pueden ya necesitar insulina desde los 8, 10, 12 años para tratar a su diabetes porque son diabetes tipo 2 bien agresivas. ¿Y directamente ligado a obesidad? O sea, todos los niños están gorditos. Sí, el detonante más importante, el factor de riesgo más importante es la obesidad. Puede ser que haya una genética así que predispone a uno, pero lo que detona el inicio de la enfermedad es la obesidad y eso es una tragedia porque es una enfermedad prevenible. La diabetes tipo 1 no, pero la diabetes tipo 2 es totalmente prevenible. Por eso es que ni siquiera la conocíamos, porque no existía. Muchos de los fármacos que se usan en diabetes tipo 2, hay un gran arsenal de fármacos para la diabetes tipo 2, pero en niños no están aprobados porque nadie pensaba que teníamos que probarlos en niños, porque nadie se imaginaba que era una enfermedad que iba a atacar a los niños, te digo, desde 4 o 6 años. Hay otra pregunta de WhatsApp que dice, mi hijo tiene sobrepeso y le diagnosticaron diabetes tipo 2. Ahí te va. Sí. ¿Qué consejos me podrían dar para que mejore su salud? Uno, primero, que vaya con el experto, ¿no? Y que se tiene que tratar. O sea, no es algo que vaya a salir solito, no es un catarro, es una enfermedad que es crónica y tienen que ir con un experto en esa área. Acuda a un centro de endocrinología pediátrica. Es una enfermedad que debe ser tratada por expertos porque necesitamos la parte de nutrición, necesitamos buena asesoría de la actividad física, obviamente la parte de endocrinología para el control de los medicamentos, porque es una enfermedad crónica. No la podemos curar como una infección de oído con antibiótico 2 semanas y ya está. No, va a evolucionar, siempre va a tener que estar en vigilancia médica y es muy triste que alguien tan joven la tenga. Oye, pero si, como decías, ¿no? Cuando estudiamos medicina hace 20, 30 años, tenías este mal pronóstico para la vida en los enfermos diabéticos de aquel entonces, de 40, 50 en adelante. Ahorita para los niños, entonces, quiere decir que también tienen los mismos problemas de ceguera, de riñón, de insuficiencias en el corazón, etcétera, a edades mucho más tempranas. Los mismos y más, porque la diabetes tipo 2 en los niños es una enfermedad más agresiva que en los adultos. Y se ha calculado que las generaciones nacidas a partir del año 2000 van a ser la primera generación después de la Segunda Guerra Mundial en la que la expectativa de vida de los hijos es menor a la que tuvieron los padres, porque la obesidad resta en promedio 10 a 15 años de vida. La obesidad. La obesidad. La diabetes, mal controlada, hasta 20 años resta de vida. Entonces no es lo mismo empezar a ser diabético a los 65 años que a los 12. No, porque a los 12 años, o sea, estás pensando en que puedes ya estar perdiendo un riñón a los 25 o a los 30 y eso pues es catastrófico, ¿no? Para tu vida laboral, tu vida familiar, tu vida de todo, ¿no? Para todas las condiciones de salud.
Y llega a ser reversible si bajas de peso, ¿puedes tener un control de esta diabetes? Es una pregunta muy buena porque hay fases de la diabetes y hay una fase preciosa, dorada, que si la detectamos a tiempo, sí la podemos revertir con un programa intensivo de alimentación, bajando de peso, y se puede preservar la función del órgano que evita la diabetes, que es el páncreas, por mucho tiempo, más de una década. Pero eso, con un buen plan de alimentación y ejercicio. No en todos los casos se puede, por eso es tan importante siempre estar en vigilancia médica y acudir con especialistas. Y así como breve, para poder cambiar de tema, ¿cuál es la manera de presentarse, cómo debutan estos niños de diabetes? ¿También con un coma cetoacidosis? Puede ser desde los síntomas clásicos, mucha sed, muchas ganas de orinar, empezar en la noche a orinar, tener mucha hambre, un hambre voraz y al mismo tiempo, curiosamente, bajar de peso. Esa es la presentación clásica. De hecho, siempre son datos de alarma, que alguien empieza a tomar mucha agua y vaya muchas veces a la pipí, tiene diabetes hasta no demostrar lo contrario. Y el caso más catastrófico es la cetoacidosis diabética, un cuadro grave que pone en peligro la vida y que requiere de atención urgente. Esos son los más comunes. Y entonces, bueno, en ambos casos habrá que presentarse directamente a la atención. No lo dejen, por favor, porque puede poner en peligro la vida del niño. Finalmente, vamos a hablar sobre los tratamientos para combatir la obesidad infantil. Les preparamos la siguiente nota. Una de las mejores estrategias para reducir la obesidad infantil es mejorar los hábitos alimenticios y destinar tiempo a actividades físicas. Sin embargo, modificar el estilo de vida puede resultar una tarea complicada, debido a que en la mayoría de los casos se trata de un cambio para toda la familia. ¿Qué medidas pueden facilitar este proceso y cuáles son los tratamientos que ayudarán a tu hijo a luchar contra la obesidad? En Médico H te damos los detalles. Pues bueno, creo que estamos todos de acuerdo que se empieza a generar un círculo como de ansiedad, un círculo vicioso en la familia, que empieza a ver que mi hijo, el niño, está subiendo de peso, pero si le dices también y te empiezas a friccionar con las raciones o con esos dulces, ¿cómo empezar? Los adolescentes. Cuando entramos con los adolescentes, ese es la peor aproximación, o sea, prohibir. Porque el adolescente necesita retar y entonces sí, claro, nos vamos a meter en un problema. ¿Cómo empezamos, no? Lo ideal es no llegar a ese punto porque es difícil, perder peso es difícil, de verdad es difícil. Es mucho más difícil entre más grande es el niño. Entonces el primer consejo es no dejen que avance el problema. No es lo mismo perder 3 kilos que 18. No es lo mismo perder kilos a los 4 años, que es relativamente sencillo, que en la adolescencia. A los 14. No es lo mismo. Un adolescente que termina esa etapa de crecimiento obeso tiene 80% de probabilidades de ser obeso toda su vida. Entonces, el primer consejo es, entre más temprana sea la atención, mejor. Y bueno... Dicen los americanos que el kilo más fácil de bajar es el primero. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, eso, vigilancia con el pediatra, vigilar cómo está su curva de crecimiento. Podemos identificar desde el primero y segundo año de la vida ganancias exageradas de peso que podemos mediar con medidas muy sencillitas, como por ejemplo, cortar tomas de fórmulas, bajar raciones de alimentos, hacer actividad física. Y yo que te quiero comprometer, porque ya lo hemos mencionado mucho acá, sueño. ¿A qué hora mandar a dormir a los chamacos? Y más ahora en pandemia, que como no se tienen que levantar tan temprano, se quedan dormidos hasta la 1 de la mañana jugando con sus videojuegos. Sí, entonces, sueño es un factor súper importante para cambiar. No hay una respuesta correcta, o sea, no hay una hora universal, pero sí se sabe que entre más lejos de la medianoche se duerme el niño, mejor, por muchas razones. Digamos, una media, 8, 9, y además van a ser más felices los papás. Sí, ¿no? Tienes como papá ganas muchas ventajas. 2 o 3 horas de... Preciosísima. De ver tus series, de convivir en pareja. De preparar alimentos saludables para el día siguiente. Exacto. Y no andar corriendo y por la planear la alimentación, dejar la ropa. Eso, hemos hablado en otras ocasiones que en el niño de 2 años, como tú decías, pues está padrísimo porque tú decides, tú le cortas y ni le preguntas. Pero luego cuando ya van a la escuela, que ahorita estamos ya en el regreso a escuela presencial,
sí planear el lunch desde la noche anterior, ¿no? Que tú le puedas preparar lo que se va a llevar al recreo el niño y no tenga que comprarse el alimento procesado. Y de hecho, yo me interesa mucho, lo recomiendo mucho con los pacientes y lo hago en casa, que planeen los alimentos. O sea, que el niño, involucrar al niño en la planeación de sus alimentos, de qué vamos a desayunar mañana, qué te vas a llevar de lunch. Estos dos aspectos en los niños pequeñitos son muy participativos. Mira, ahí te va una pregunta, Violeta, de WhatsApp. Yo estoy siguiendo un tratamiento para bajar de peso. ¿Puedo compartir este tratamiento con mi hijo? Ya sé que es una pregunta muy genérica porque depende de qué tratamiento, pero en términos generales, ¿qué opinas de estar compartiendo adultos? En términos generales, la respuesta correcta es no, porque no se debe crear en el niño una asociación negativa con la comida. O sea, algo que también hemos aprendido a lo largo del tiempo es no satanizar ningún alimento, ni tampoco apostarle todo a un solo alimento. La respuesta está en la variedad y en la dosis de los alimentos altamente procesados. Entonces, no es lo mismo querer perder peso como adulto que como niño. En el niño lo que queremos es que no gane peso excesivo. Por supuesto que hay muchos casos en los que queremos que pierda peso, pero esas asociaciones negativas de apariencia física y muchas cosas tienen muchas connotaciones no deseables en el niño. Entonces, no, el adulto que pierda peso por su lado y que en los alimentos familiares siempre haya opciones saludables para todos. No sé si se entendió la Sí, respuesta. esa parte a mí se me hace muy relevante porque, en efecto, muchos de los tratamientos para que las personas adultas bajen de peso son restricciones calóricas muy importantes. Muy fuertes. Y desproporciones de los alimentos en las que hay una gran cantidad de proteínas con baja cantidad de carbohidratos y los niños necesitan proteínas, pero no necesitan tantísimas, necesitan la cantidad de proteínas que para su edad van a ser indispensables. Oye, y hay, por supuesto, otros tratamientos, no nada más las dietas que no son compatibles entre adulto y niño, pero luego vemos a muchos adultos que van a gotitas naturistas y a cosas de estas que para bajar de peso y al final no sabemos si contienen anfetaminas, si contienen diuréticos, hormona tiroidea. Dárselos a un niño es prácticamente Inaceptable. No, Prohibidísimo, ¿no? Prohibidísimo. Eso, inclusive la gente misma sabe que tiene riesgos en el adulto y le dicen, si tienes niños no se los acerques, pero mamás, papás, por favor, no. La mayor parte de las veces no sabemos qué contienen estas cosas naturistas, no las ofrezcamos a los niños. Nunca. Nunca. Nunca, en ningún escenario. Nunca, por favor. Nunca. Bueno, ¿y qué les parece si les presentamos esto que tenemos acá? Fíjate, 3 minutos al mes suman años de vida. Durante octubre, el Heraldo Media Group lanza su campaña para la sensibilización sobre el cáncer de mama de la mano de Fundación CIMA para la concientización del padecimiento y en alianza con Fundación Teletón en apoyo al tratamiento para adultos de esta enfermedad. Únete a esta gran iniciativa, hazlo bien, mano al pecho. El Heraldo Media Group te invita a cuidarte. 3 minutos al mes suman años de vida. Palpa tu pecho en movimientos circulares usando 3 dedos para detectar bolitas. Hazlo bien, mano al pecho. Hazlo bien, mano al pecho. Pues lamentablemente se nos acaba el tiempo, te vamos a volver a invitar porque la verdad es que es muy interesante y muy extensa la información. Salvador, muchas gracias. Doctora Violeta Torres, endocrinóloga pediatra, muy amable y estamos aquí para servirle y seguirle respondiendo a todas sus dudas.